Bien, continuamos por aquí con la parte 2 de esta videoclase de automatizaciones en el DAW Pro Tools. En la parte uno habíamos visto la automatización para volumen, silencio, o sea, el mute, y paneo, ¿cierto? En esta segunda parte vamos a continuar, pero vamos a ver algo que se llama las automatizaciones para plugins o para procesos que yo inserto para modificar el sonido de un track. Entonces, bueno, aquí en el selector de vista de pista, como ven, solamente aparecen estos tres parámetros cuando yo no tengo, o sea, cuando no tengo ningún inserto aplicado sobre el track, solamente me aparecen esos tres parámetros. Pero en el momento en el que yo vengo aquí a la columna insertos y aplico cualquier plugin que yo ponga, por ejemplo, para este caso voy a poner un ecualizador, voy a poner uno de los ecualizadores nativos de Pro Tools. Tengo este por aquí que se llama el EQ3 de 7 bandas, que es uno de los más comunes de los nativos acá del software. Y miren que eh, este ecualizador pues tiene múltiples parámetros, tiene por ejemplo un modificador aquí del tipo de banda del filtro. Entonces acá puedo por ejemplo tener un corte de bajos o un low cut que llaman también, eh, o también lo llaman un high pass, ¿cierto? Puedo aplicar este cambio de filtro, puedo encender el filtro, puedo modificar la pendiente del filtro, puedo modificar la frecuencia. Eso solamente para el high pass filter. Ahora para el low filter puedo modificar el tipo de filtro, modificar el ancho de banda, modificar la frecuencia, modificar la ganancia, activar o desactivar el filtro, en fin. Miren que son una cantidad de parámetros que aparecen para cada uno de estas bandas, y pues aquí en este ecualizador particularmente hay 7 bandas, así que hay muchos parámetros. Entonces miren que, bueno, hasta el momento todavía ninguno de esos parámetros me aparece aquí para automatizarlo en el selector de vista de pista. Porque aquí en Pro Tools yo necesito indicarle al plugin cuáles son los parámetros que yo quiero que él me active para automatización. Entonces, para hacer eso debo venir aquí a este botón que son como dos ventanitas o dos cuadritos y que aparece rotulado como activación de automatización de plugin. Entonces, si yo le doy clic aquí, me aparece un cuadro un cuadro como con dos listas, una en la que están todos los parámetros que el plugin tiene y otra en la que están los que tengo activos para automatización. Es decir, en este caso no tengo pues todavía ninguno activo para automatización, pero en cuanto yo los vaya seleccionando aquí, pues los puedo ir añadiendo y hacer que se activen para automatización. Entonces digamos que yo quiero activar del high pass, que quiero activar todos los del high pass, entonces puedo seleccionar y darle a añadir. Vengo a este otro del high pass y le doy a añadir. O simplemente les doy doble clic a ellos y ellos se van activando y se van pasando solitos para allá, para esa lista, ¿cierto? O pues los puedo seleccionar todos. Vengo aquí rápidamente, le doy doble clic a todos y pues todos se van pasando para allá y listo. En este momento tengo todos los parámetros todos los parámetros de este ecualizador los tengo activos los tengo listos para automatización. Entonces miren que aquí no le he dado a aceptar todavía. Miren que aquí estos botoncitos que hay aquí se ven en este momento apagados, estos cajoncitos que hay aquí negros, y en cuanto le doy a aceptar, miren que todos estos botoncitos se cambiaron a un LEDcito de color verde, ¿cierto? Este LEDcito de color verde pues me indica, en este caso sería un cuadrito aquí, me indica que todos estos parámetros están activos para automatización, ¿sí? Cuando eso sucede, cuando están ya todos activos para automatización, entonces yo vengo aquí al selector de vista de pista y ya me va a aparecer aquí un nuevo parámetro más, ¿cierto? Acuerden que ahorita solo aparecía volumen, silencio y paneo, ahora me aparece efecto A y me aparece ecualizador 3 de 7 bandas, que ese es justamente este plugin que tengo activado aquí. Entonces me aparece el ecualizador y me aparece todos los posibles
todos los posibles parámetros que ese ecualizador tiene para que yo escoja de ahí cuál de todos ellos es el que yo quiero, al que yo le quiero generar esa automatización, ¿cierto? Entonces, bueno, yo voy a seleccionar aquí cualquiera. Voy a seleccionar, por ejemplo, el gain de este parámetro que es el mid frequency. Entonces lo voy a buscar por aquí por mid band, mid frequency, mid band, pero bueno, frequency realmente sería este. Yo voy a modificar es el gain, entonces sería mid band gain, es decir, este. Entonces yo lo pongo aquí y miren que me aparece lo mismo acá en esta parte, me aparece pues una línea negra horizontal ahí sin ningún cambio. Pero en cuanto yo vaya generando ahí cualquier cambio, sea con el lápiz, con la mano, con la línea recta o como quiera que yo lo genere, pues él me va a ir modificando aquí el valor de este parámetro que es el gain y eso me va a generar un cambio a su vez aquí en esta gráfica y va a generar un cambio sonoro también, ¿sí? Entonces yo voy a aplicarle aquí una ganancia, reduzco, otra ganancia, reduzco y así sucesivamente con el lápiz y regreso a 0. Listo, cerca al 0 pues. Voy a hacerle un poquito de zoom y voy a ponerlo a sonar, a reproducir y ahí ustedes observarán cómo este parámetro va a cambiar y sonoramente vamos a percibir unas diferencias. Vamos a subirle un poquito de volumen acá. Bien, esa es una automatización, pero entonces en este caso automatización de plugins, ¿cierto? En esta automatización de plugins, pues hacerlo así, de esta manera manual, es decir, con el lápiz como lo acabo de hacer yo aquí, pues se puede, no hay ningún problema con eso, pero digamos que es un poquito engorroso por el asunto de que a veces uno pues ve aquí toda esta lista de parámetros y muchas veces uno como que no sabe muy bien cuál es cuál y qué es lo que hace cada cual, entonces como que se hace un poquito más difícil generar el efecto sonoro que uno quiere. A veces es más fácil simplemente mover aquí algo y tratar de encontrar el sonido adecuado mediante el cambio aquí de esta gráfica, ¿cierto? Y más bien tratar después de que él replique pues esa modificación que yo hice aquí, ¿cierto? Es decir, voy a borrar un momento toda esta automatización que hice y la voy a dejar restaurar a su valor original. Entonces a lo que yo me refería es que a veces es más fácil simplemente poner a sonar la guitarra e ir escuchando y generando aquí la automatización y a oído pues más o menos encontrar qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Y después tratar de pedirle al software pues que grabe esa automatización que yo tengo, ¿cierto? Eso es posible también y ya les voy a explicar cómo. Entonces miren, yo voy a por aquí a generar una automatización, voy a poner a sonar esto y voy a ir escuchando. Creo que lo voy a hacer mejor con el parámetro naranja que baja un poco más. Ah, pero solo sube hasta un K. No, sí, lo voy a seguir haciendo con el amarillo. Bien, sí, con este está bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir haciendo como una especie de barrido.
Voy a hacer esa más o menos ese tipo de barrido. Entonces lo que quiero es que me grabe esa información que yo estoy haciendo ahí, ¿cierto? Entonces para eso existen algo que se llama los modos de automatización. Entonces los modos de automatización los encontramos aquí en el parámetro justo abajo, el botón justo abajo del selector de vista de pista, que es este de aquí que se llama selector de modo de automatización. En este selector de modo de automatización hay varios. Uno de ellos es, por ejemplo, tocar. Bueno, hay otro que se llama fijar y otro que se llama escribir. Y aquí se desactiva. O sea, para que no genere ninguna lectura de automatización, ¿cierto? El que viene por default es leer, es decir, que lea la automatización que hay ahí grabada. Y los otros son esto que se llama tocar, fijar y escribir. Y voy a arrancar con tocar. Entonces, miren, yo cuando me cambio a un modo de automatización de estos, los LEDcitos que hay acá cambian de color, ¿sí? Miren que en el leer estaban todos verdes y cuando me cambio aquí a tocar, se ponen de color rojo. Lo que me quiere decir, me quiere indicar que ellos están como listos para recibir automatización y en el momento en el que yo toque cualquiera de esos parámetros, ellos van a empezar a grabar esa automatización, la van a empezar a grabar automáticamente aquí en el track, ¿cierto? Entonces, listo, eso es lo que yo voy a hacer. Miren, yo pongo a reproducir y esto no genera ningún cambio, sino hasta que yo toco alguno de los tracks, alguno de los parámetros, perdón. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hay ningún cambio. Y lo voy a volver a repetir, pero ya empiezo pues a generar aquí el cambio. Entonces ahí va. Listo, ahí generé pues hice pues como un jueguito y miren que él aquí me grabó esa modificación que yo generé en el gain, ¿cierto? Ahora, si lo pongo a reproducir, pues vamos a ver que se va, o sea, ya sin yo tocar nada, él me va a replicar lo mismo, que el mismo movimiento que yo hice hace un momento. En este punto aquí cabe resaltar que estamos viendo lo que sucedió con el gain, ¿cierto? El gain es este parámetro de aquí que solamente me dice cuántos decibeles aumenté yo aquí en este eje, cuánto aumenté la ganancia del parámetro, ¿cierto? Pero en este movimiento que yo hice o en esta grabación, en este efecto que hice, yo estaba generando un cambio tanto en ganancia como en frecuencia. Así que también se estaba generando un cambio en este otro parámetro de frecuencia que ya lo verán que se va a ir modificando, pero ese no lo estamos viendo aquí en este selector de vista de pista porque pues aquí el que estamos viendo es el de la ganancia. Tendríamos que cambiarnos al otro, que sería este de frecuencia, pero miremoslo primero aquí en el de ganancia y ahorita miramos el de frecuencia. Entonces ahí va. Bien, y ahora miremos el de frecuencia. Y aquí está el parámetro frecuencia. Entonces miren que él automáticamente entiende que yo estoy moviendo un puntico y que ese puntico está generando cambios no en un solo parámetro, sino en varios. Miren que yo muevo aquí y él ahí me muestra que yo estoy generando cambios en varios parámetros. Entonces él entiende eso, lo asimila y graba internamente los cambios que yo esté haciendo, ¿cierto? Bueno, eso es el modo de
el modo de automatización tocar, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el modo de automatización fijar. El fijar es pues similar al tocar, similar en el sentido en el que pues también guarda la información de automatización que yo haga, pero la diferencia es que en el modo tocar, una vez que yo dejo de tocar el parámetro, pues una vez que dejo de tocar el parámetro, él se regresa al valor original que tenía. Hagamos esto, voy a borrar esta automatización que hice aquí y lo voy a hacer más bien con el parámetro de volumen, que creo que es más fácil explicarlo con este parámetro de volumen, el modo fijar. Voy a arrancar primero con el tocar para explicar aquí la diferencia. Entonces miren, aquí no ha cambiado en nada. Bueno, resulta que borré la información de la frecuencia, pero no la de la ganancia. Se la borro aquí y ahora sí, listo. Ahora sí me va a regresar al parámetro de volumen. Entonces miren, mientras que yo no toque este parámetro de aquí, él no va a guardar todavía ninguna información. Una vez lo toco, empieza a guardar información. Y cuando yo lo suelto, inmediatamente él se regresa a su estado original. Miren que en este punto lo solté y él inmediatamente se regresó a su estado original, ¿cierto? Eso es lo que hace el modo tocar. Mientras que el modo fijar lo que hace es que en el momento en el que yo lo suelto se queda en el último punto donde lo solté hasta que yo detenga la reproducción, ¿sí? Entonces ahí les voy a mostrar. Entonces aquí lo toco, reduzco. Todo este tiempo lo estoy tocando y lo voy a soltar. Ya lo solté y miren que no se regresó a su punto original, sino que se quedó en el último punto donde yo lo dejé, ¿cierto? En el último punto en el que lo dejé hasta que detuve la reproducción. Cuando detengo la reproducción se regresa a su punto original, ¿sí? Entonces, en síntesis, la diferencia entre el tocar y el fijar es que el tocar, una vez dejo de tocar el parámetro, él se regresa a su valor original, así la reproducción todavía sigue en curso. Mientras que el modo fijar se queda en el último punto en el que lo dejé hasta que yo termine la reproducción. En el momento en el que yo pauso, él se regresa a su valor original, ¿sí? Ese sería el modo fijar. Y está también el modo escribir, que el modo escribir es un modo que me permite que yo genere un cambio. Es decir, miren, aquí yo tengo esto en menos 4.6, ¿cierto? Pero yo lo voy a bajar, digamos que yo ya tengo definido que en este punto exacto, es decir, que a partir del compás 27 exactamente, voy a poner esto en valor de menos 10. Entonces pongo esto en valor de menos 10, lo ajusto aquí. Voy a poner aquí en menos 10 exacto. Y le doy play. Y observen que él empieza a grabar ese valor hasta el momento en el que yo detenga la reproducción, ¿cierto? Este último modo que se llamaba escribir, era en el que estábamos, ¿cierto? Tiene una particularidad y es que como inscribe lo que yo tenga puesto, entonces pues es como un poco peligroso si se queda ahí todo el tiempo, porque siempre estaría como escribiendo y escribiendo y escribiendo todo lo que yo tenga. Entonces este modo tiene la particularidad de que yo lo activo y se pone una sola vez, y una vez que yo lo termine él se devuelve hacia el modo fijar, ¿sí? Porque tiene como... él entiende que es un modo que es como para imprimir una sola modificación y que después de que se imprima esa modificación pues ya no se necesita más, ¿cierto? Entonces, miren que yo le había puesto en escribir y él automáticamente se volvió a fijar. Voy a inscribir ahora algo, pero lo voy a inscribir
aquí usando el ecualizador. Entonces voy a ponerlo aquí en el modo escribir y voy a, por ejemplo, a aumentar mucho los bajos y reducir mucho los medios. Voy a hacer esto, voy a aumentar mucho los bajos, pero con un ancho de banda más pequeño, y voy a reducir bastante los medios. Y voy a grabar esta automatización en el modo escribir. Entonces ahí va. Y observen que una vez termine la reproducción, él se regresará al modo fijar. Miren que apenas terminé la reproducción, él se regresó aquí al modo fijar. ¿Listo? Esa es, digamos que la explicación de los 3 modos de automatización que hay aquí en el software Pro Tools. También existe esta que se llama, bueno, que es simplemente desactivar la automatización. Entonces él lo que hace es que deja de leer la información que yo tenga ahí y pues se queda todo en los parámetros originales como yo los tenía. Entonces miren que en este caso que desactivé la automatización, pues él ya no va a leer esta automatización de volumen que tengo aquí, sino que se queda con el valor como con el valor original, que es este menos 4.6, y miren que esta línea azulita que hay por aquí, pues conserva esa información original, entonces no va a leer la automatización. Es como para apagar la automatización por un momento. Entonces ustedes ahí observarán que no está leyendo ni la automatización que hice en el ecualizador. Disculpen que por aquí, disculpen que hubo aquí un problemita con el motor de la CPU. Bueno, les decía que si desactivo la automatización, pues notarán que él no genera, pues no reproduce la automatización ni del ecualizador ni de ni del volumen, ¿cierto? Sino que se queda en la línea azul, que es como la forma original. Si la pongo en leer, lee las automatizaciones normal, común y corriente, y ya los otros 3 modos que son tocar, fijar y escribir. Bueno, muy bien chicos, esto es el tema de automatizaciones en Pro Tools. Espero pues que este tema pues lo exploren y que le encuentren pues todas las utilidades que tiene, que realmente son muchas, y que lo puedan aplicar en todos sus procesos. Un gran saludo, un abrazo, nos seguimos viendo por ahí en los próximos videos. Mi nombre es Daniel Mira y hasta la próxima.